Bueno, Sandra, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Gracias a vos, Mauro. Qué bueno tenerte acá como entrevistada. Voy a estar hablando con Sandra Patricia Rey. Bueno, acá tengo su flamante poemario, No hay más vuelos reales, publicado por Ediciones en Danza. Es un poemario que me gustó muchísimo, lo recomiendo. Y bueno, también leí un libro más apuntado al público infantil, juvenil, pero también para adultos, ¿no? Yo siempre digo que un buen libro infantil tiene que también ser interesante para los adultos, y este es el caso, Pegaso, y también, bueno, con la ilustración de Romina Fraga, que está bueno también, ¿no? Acordarse de los que ilustran, que a veces pasan desapercibidos, son muy importantes. Sin Sandra, duda. Sandra, antes, bueno, de arrancar a hablar un poquito de tu poemario, primero, quería preguntarte un poquito cómo fueron tus comienzos como lectora. Mis comienzos como lectora. Yo creo que empecé con algo que se llama imitación. Yo soy la menor de 5 hermanas y mi hermana la tercera era muy lectora. Mi hermana la tercera es la que hizo la carrera de letras y nos llevábamos 8 años. Digo nos llevábamos porque Susana no está y Susana está presente en este poemario que después voy a contar. Si me das el espacio, Sí, sí. y creo que fue por imitación. Susana era muy lectora y yo veía que mis hermanas, tengo mucha diferencia con mi hermana mayor, que me lleva como 14 años y medio, y entonces yo era como siempre cola, estaba siempre como mirando un poco qué hacían los mayores. Y Susana siempre leía, así que creo que un poco por imitación yo empecé a ver qué era eso que le significaba tanto y que era tan atractivo para ella. Y en casa había una enorme biblioteca sobre la cual yo escribí en algún texto, porque era una biblioteca que había hecho especialmente mi mamá para nosotras, que tenía unos escritorios rebatibles y que tenía como un universo, digo yo, porque había desde Simulcop, esos libros para dibujar, hasta marcadores, fibras, colores y todo, y lleno de libros. Y creo que lo más atractivo empezó siendo para mí la colección Robin Hood. Así que Ah, yo creo arranqué que con lo empecé mismo. por ahí. Sí, Bueno, muchos no, muchos arrancamos con Robin Hood, Elige tu propia aventura. tal cual. Y después Bueno, yo soy un ya, poco más vieja, Mauro. no, bueno, pero viste que no es, ya bien de otra época también. Eh, y bueno, y después ya cuando empiezas a sumar mucha literatura, mucha lectura, ¿qué autores, qué libro puntual te fue marcando? El derrotero yo creo que tuvo que ver con lo que vieron desde el colegio que yo tenía como posibilidad para desarrollar. Lo que mi maestra de primer grado, con la que hoy me trato y converso con esta técnica del WhatsApp, y que es algo de mucha nostalgia, porque es de las primeras que me puso que esperaba que cuando yo publicara un cuento se le hiciera llegar. Como que todos veían que la cosa venía por ahí, por el lado de la literatura. Y en quinto año, la profesora de literatura me llevó a un taller literario. Y eso fue como un flash. Si nos ubicamos en el contexto histórico, fue en 1979, o sea, plena dictadura, lo cual era algo casi, te diría, como secreto. Yo ahí me acerqué a todo lo que hoy posteo, porque es muy curioso. Yo soy muy voraz, leo todo, tengo mucha curiosidad, creo realmente que en esto hay espacio para todos, y todos hacemos bien si nos fijamos en el otro con generosidad, Claro. pero yo vuelvo siempre, 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 siempre a todo aquello que a mí me marcó mucho como lectora cuando empezaba, creo, el despertar, no a tener criterio, porque creo que a los 17 no tenés ningún criterio, pero sí eran autores que a mí me deslumbraban, que son autores, algunos de ellos, que vinieron a ser rescatados por esas ediciones, inclusive
del recién nacido o el bienvenido o estas ediciones que se buscó para traer acá a esos autores. Estoy hablando de Daniel Moyano como cuentista, estoy hablando de Humberto Constantini, estoy hablando de Isidoro Blaisten, estoy hablando de todos esos autores que su obra a mí me sigue significando mucho, a los que vuelvo y releo y difundo y acerco por ahí a muchos como quien tiene esa cosa secreta de que, ¿no?, conozcan y lean y lleguen a ellos. Y está bueno esto que no quiero dejar pasar por alto, ¿no? Que sos una persona muy generosa. O sea, lees a los autores contemporáneos. Digo, también se vuelve, ¿no?, a las fuentes, como decías recién, y me parece muy interesante, porque uno vuelve a autores, tiene, ¿no? Cada uno tiene sus favoritos, pero a su vez también no dejas de leer contemporáneos y nada, me parece que es muy valioso esto, ¿no? Quería aprovechar la entrevista también para decírtelo, esa generosidad que tenés. Más allá de esto que decís, que también uno vuelve a los autores que a uno le gustan, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y nutrirse de todo eso. Eh, y bueno, y después, ¿no? ¿Cómo llega el tema de la escritura a tu vida? ¿En qué momento empezaste? ¿Empezaste con narrativa, con poesía? A la escritura yo llegué para esa misma época, desde chica escribía, tengo mis cuadernos que los rescaté y es curioso mirar esa escritura de uno cuando uno tenía 12 o 13 años. Claro. Natalia Litvinova me hizo reír porque el día de la presentación del poemario me dijo, yo no puedo creer cómo escribías esas cosas porque Dani, mi esposo, hizo un chiste, escribía poemas eróticos. ¿Cómo es eso que escribías poemas eróticos? Nada, una escritura muy de una corriente determinada, ¿no?, de poesía. Así que empecé escribiendo poesía y el taller lo que hizo fue moverme un poco a la narrativa o al concepto de que en realidad la escritura es todo y el género viene después. Entonces, hay en esa escritura que empezó a mis 17 años, mucho del intento siempre de hacer narrativa y poesía. Pero curiosamente, con los años, la poesía se quedó como a un costado, yo no me atreví a seguir escribiendo poesía, a seguir diciendo a través de la poesía, y me quedé con la narrativa. Para la narrativa, a mí el género que más me gusta definitivamente para leer, la poesía es lo que me dice mucho a mí, pero creo que no llega a todos, y el cuento, dentro de lo que es la narrativa, creo que es lo que resume lo que uno quisiera conseguir, ¿no?, con la escritura, que es esa historia, el nudo, el desenlace, encontrar la palabra justa, el buen comienzo, que el final no sea lo suficientemente abierto, pero que tampoco sea crítico. Así que nada, intenté las dos cosas. Sí, Hubo una época. y esto de tener la historia tanto tiempo en la cabeza, ¿no? Para los que escriben narrativa, estás por ahí está haciendo otra cosa y pensando cómo resolver tal situación, ¿no? Tal cual. Pero creo que tiene que ver mucho, Mauro, también con la imaginación. Yo digo algo que la gente por ahí se ríe, no tiene nada que ver, no es así. Yo creo que hay que tener como mucha imaginación y muchas veces, por lo puro y duro que tiene que ver con la profesión, yo soy abogada y soy funcionaria judicial y estoy en un ámbito muy árido porque es el ámbito de lo penal. Creo que uno va dejando la imaginación esa de la ficción, digamos. Muchas veces me preguntan, pero ¿por qué no escribís con tanta historia que debes tener de tu trabajo, de tu profesión? Y yo digo, no querría escribir sobre ni casos policiales, Claro. ni ficcionar lo policial, ni nada. Prefiero escribir otras cosas. Y creo que el tema de la imaginación muchas veces lo formal, lo laboral, te lo va de alguna manera como domesticando, como limitando, Claro. como
poniéndolo o llevándolo a un lugar en donde casi te lo olvidas. Entonces, generalmente lo que hago es volver a esos recursos del taller de cuando tenía 17 y yo nombro siempre unos talleres que a mí, digo literalmente, me abrieron la cabeza, porque fueron talleres en donde yo aprendí a leer para escribir, que fueron unos talleres que hice en la Universidad de El Salvador, de iniciación a la escritura creativa, formas breves. Yo hice los 2 ciclos, que son 2 años a distancia, que son muy buenos, y que flasheé. Yo toda mi vida creí que era una lectora de la hostia, y cuando empecé a leer para escribir, me di cuenta que el universo es inabarcable y que había tantísimo que yo no había leído y que yo decía, pero ¿cómo esto no lo leí? Y que es fundamental también leer para escribir, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora hablando puntualmente del poemario, ¿no? De No hay más vuelos reales, vuelvo a mostrar la tapa. Me encantó el poemario, lo recomiendo mucho. Ediciones en Danza, pueden contactar a la editorial por Instagram o si no a vos, Sandra, como para que también les dé los puntos de venta, ¿no? Bueno, quería preguntarte un poquito, ¿cómo fue el proceso de escritura de los poemas que aparecen acá? ¿Buscaste algún hilo? Creo que lo más lindo fue el trabajo, lo que hoy se llama clínica de obra. Sí. Me animé, creo como muchos, porque en este tiempo tan detenido, yo necesitaba hacer algo que me sostuviera, que tenía que ver con un proyecto concreto. Yo Pegaso lo presenté justo antes de la pandemia, en febrero del año pasado, y me había quedado un poco, yo venía haciendo taller con Natalia Litvinova, me había pasado lo mismo que en aquella otra oportunidad. Yo hice taller a los 17 años y después volví a hacer taller a los 30 y pico con Laura Yazan, que murió en este tiempo también detenido, y Laura fue otra gran promotora de esto de leer para escribir. Y Laura hacía algo muy curioso, que era, hacía taller de poesía, pero se leía mucha narrativa con ella también. Y el taller que yo hice con Laura Yazan había sido individual, así que fue de mucha riqueza también en esto de leer para escribir. Y bueno, cuando empecé con Natalia, que me animé, me sentía medio como acobardada, como decir, estoy volviendo a algo que a mí me significa mucho en términos inclusive de la historia personal, ¿no? Volver a la poesía, pero atreverme a decir, bueno, yo escribo poesía y mi poesía está acá. Y creo que me animó mucho ese trabajo, un taller muy generoso, con gente a la que quiero mucho, porque se estableció un vínculo de afecto, de ese afecto genuino, y empezaron a aparecer muchos poemas locamente que vienen de muy lejos, que tienen reescrituras de reescrituras de reescrituras, y que yo hoy podría mostrar algún borrador de Ay, aquellos ¿cómo cambió? Claro. y cómo cambió. Y nada, le pregunté a Natalia si podíamos trabajar. ¿Cómo se armaba un poemario? Esa fue mi pregunta. En realidad yo llegué como con una pregunta, ¿se puede? Y claro que se puede. Y empezamos a trabajar, y creo que el proceso me gustó tanto como ver el libro hecho. ¿Sabes qué? Aparece en bueno, un par de veces la palabra nostalgia. Contá un poquito de eso. ¿Por qué pensás bueno, a veces viste que uno escribe y no, bueno, termina hablando muchas veces de temas similares, ¿no? A veces son obsesiones que por ahí uno no se da cuenta. Yo creo que sí me doy cuenta. Yo creo que la nostalgia tiene mucho que ver con la historia personal. Y la nostalgia en mi caso, que tiene mala prensa para muchos, yo hago siempre el distingo de la nostalgia y la tristeza, Claro. de la tristeza patológica
y la que no lo es. Dicen que la tristeza es lo que más se puede acercar por ahí en su forma o en su deformación a la depresión, que es a lo que uno le huye, pero la nostalgia en realidad en su origen etimológico, el nostos, es como volver un poco, ¿no?, al origen. La nostalgia es mi marca en el orillo porque yo por los 4 costados vengo de gallegos, y la nostalgia yo la aprendí en el patio de mi abuela. Yo vivía en un PH, en donde mis abuelos maternos vivían en el medio, mi madre con su familia, con nosotros en el departamento del fondo, y en el departamento de adelante su hermano, su único hermano, el doctor, el médico. Mi madre maestra, su hermano médico. Y nada, la nostalgia estaba allí porque mi abuelo nunca volvió a su tierra, porque mi abuelo hablaba de qué es esto de que a los 12 años te suban a un barco porque no servís para trabajar en la tierra y te quieren dar una oportunidad mejor, y lo mandaban a la Argentina, en donde había otros gallegos, y después hubo otros hermanos que vinieron, pero nunca volvió a ver ni madre, ni padre, ni tierra, en donde no había ni Instagram, ni Facebook, ni WhatsApp, ni nada, ¿no? Unas cartas que llegaban a duras penas. Así que tiene que ver mucho, creo, con mi historia. Y contame, cuando, bueno, vos llegás a Natalia y le decís, mira, quiero ver cómo se arma un poemario. Me imagino que tenías una serie de poemas de diferentes épocas. ¿Cómo fue ese trabajo, no? Por ahí de buscar una voz, más allá de que seas vos la que lo escribe, pero digo, buscarle algún hilo conductor en el poemario. ¿Cómo En fue ese realidad yo trabajo? creo que el hilo estaba dado un poco por lo que a mí me estaba pasando en lo personal. Y era el título, se lo debo a Nati porque es un verso de uno de los poemas, pero cuando barajamos títulos, era el que más tenía que ver con el tono del poemario. Al poemario le encontré finalmente yo 2 partes, y Natalia estuvo de acuerdo en que eran esas 2 partes, y lo que yo aprendí con Natalia, que es creo lo que más agradezco, es cómo que uno se enamora de algunas cosas, a soltarlas sin ningún tipo de problema, a darme cuenta sola cuando encontramos esa voz y lo que quería decir, a renunciar a epígrafes, a renunciar a poemas que no tenían que ver con la estructura que el poemario ya había alcanzado, que no tenían que ver con lo que quería decir, y se fue como armando. Yo digo que fue encontrando la forma sola, como dice uno de los poemas, algo así como cuando vos moldeás y vas amasando, Claro. y va cobrando una forma que decís, bueno, ¿es esta o es por acá? Y tuvo que ver, te decía, con lo que a mí me pasaba. A mí si algo me impactó de este tiempo que tuvimos detenido fue no ver más volar los aviones que yo veía a diario en un horario determinado que tiene que ver con el atardecer, entre el atardecer y la primera hora de la noche, por una ventanita muy pequeña que yo tengo en el altillo en casa, en donde a mí me gustaba mirar, a mí me gusta mucho mirar, y me atraía particularmente, uno nunca puede escindirse de su historia, Claro. porque quizás mi hijo vive a 12.000 kilómetros de distancia, mi hijo mayor, entonces siempre los aviones me significaban como una conexión, ¿viste?, con el mundo real. Y eso dejó de pasar. ¿Sabes Los qué? aviones Bueno, dejaron de volar. dos cosas, me parece impecable el nombre y con esta justificación más. Y me diste el pie y no estaba preparado, ¿no? Entre los poemas que más me gustan, hay varios que marqué, y hay uno que se llama A mi hijo que vuelve. ¿Puede ser que me leas ese, o que nos leas ese poema? Claro que sí. A mi hijo que vuelve. Mi hijo que vive lejos volvió, y desde esa primera vez la nostalgia es solo mía.
Mientras sacaba un par de fotos de esos rojos y amarillos que me gustan tanto, pensé que había traído un otoño en la valija. Quiso manejar y desde Ezeiza hasta casa lo escuché repetir: vale, joder, tío, hostia, medio en broma, medio en serio. Él sonreía con complicidad y yo lo miraba de reojo, buscando reconocer algún gesto. Entonces dije de comprar facturas. Alguna de dulce de leche, escuché. Ojalá siempre algo así me lo devuelva. Muy bueno, muy bueno. Sabes que, bueno, si querés elegir, me gustaría, si querés leer 2 poemas más, para que también la gente que todavía no tiene el libro, bueno, vea y después lo busque, ¿no? Porque la verdad que es muy recomendable. Yo tengo acá algunos marcados, pero Dale, si querés decime. elegir vos. Bueno, a mí, por ejemplo, me gustó mucho Dilema, Aniversario, ¿Quién soy? Cielo imperfecto. Dale. Mira, justo abrí en dilema. Vamos, perfecto. Dilema. ¿Qué hago con lo que escribo y nadie lee? Avioncitos que tiro al aire o papel picado para un camino de vuelta a casa. Minado el patio de ausencias, disimulo entre las plantas a los que se fueron y espero a sabiendas que no vendrán. Y con las fotos en las que ya no estás, las entierro al atardecer mientras te busco, en la tarea de la abeja sobre la flor pájaro. Me pregunto si es solo una planta. No, sos vos que volvés en cada vaina. Muy bueno, muy bueno. Si querés elegir uno vos, ¿vos tenés tus preferidos? Yo tengo algunos preferidos. Bueno, Yo si tengo querés. uno preferido, sí, que, viste que siempre la gente tiene la tentación de preguntarte si es autobiográfico y también te lo preguntan con la poesía. Y Sí, yo terrible, terrible. sí, voy a decir aquello de claro obligado que leí en estos días a propósito del libro que viene a presentar, que me gusta mucho, que en la literatura, dice ella, todo en realidad es ficción, porque uno elige qué contar. Así Sí, que como uno elige qué contar, en definitiva, todo en sí, literatura yo es coincido. Lo mismo ficción. cuando dicen algo autobiográfico, ¿no? En realidad es la mirada de las cosas desde la óptica de esa persona. Hay que ver si Exacto, realmente, nunca es realmente así. coincido. Así que, bueno, voy a leer uno eh, que se llama Animal. Sin embargo, pienso en el poema de Chantal. No te creo nada, ni a mí me creo nada, es creíble. Mi cuerpo es mío, no es tu cuerpo. Pensar desde el cuerpo era el título de un ensayo que leí y sí pienso desde mi cuerpo. Lo leí aquella vez, lo leí, te digo, mi cuerpo es mío, no me toques, no te creo, no me creas, pero lo conté. Lo saben y lo sé desde mi cuerpo, desde donde pienso, hacia afuera y adentro. Mi cuerpo es un objeto semiótico que inundado te habla, herido me habla también a mí. Un texto que se escribe con varios lenguajes. Te digo es mío y me lo digo cuando los pájaros dejan de picar la cabeza y cantan afuera. Es mi cuerpo en su animalidad el que sangra y sin embargo se alza antes del amanecer. Muy bueno, ¿eh? Estoy hablando con Sandra Patricia Rey. Acá está la tapa del libro, lo recomiendo mucho. No hay más vuelos reales, publicado por Ediciones en Danza. Para finalizar, bueno, 2 preguntitas. Una, habla un poquito de Pegaso. Este libro también muy bueno, que es bueno, más apuntado bueno, al público infantil, juvenil, lo pueden leer también los adultos. ¿Cómo se dio la posibilidad de escribir una historia infantil? Y después te voy a preguntar por Megara, que me cuentes un poquito, bueno, qué planes hay con ese espacio tan, tan lindo que tenés. Pegaso, yo digo que tengo un costado que es lúdico, que tiene que ver con esto de que el arte en definitiva nos rescata a todos de un montón de cosas y nos permite como conectarnos con la parte creativa. Pegaso nace de un cuento que no nació como un cuento para niños, sino que nació de una voz infantil que contaba esta historia, pero dirigida directamente a un público adulto. Y es un cuento que quedó fuera de lo que fue mi primer libro editado, que fue Matrioshkas, que es un libro de cuentos, en donde el juego también fue ir desde el cuento más extenso, más largo, hasta
los microcuentos que cierran el libro como en una cosa que Bajada, digamos. decrece, sí, como si fueran las matrioshkas, la muñequita esa, que una va dentro de la otra. Y este cuento había quedado afuera. Y en un momento, viene desde el 2019, yo tenía ganas, después de Matrioshkas, había empezado a hacer taller de poesía, pero todavía no estaba la idea de un poemario. Quise ver si alguien conectaba, porque ya lo había hecho con Matrioshkas. Matrioshkas tiene una versión que está gestándose, que tiene que ver con una versión ilustrada, porque empecé a querer ver cómo un ilustrador podía quizás conectar con alguna historia, pero hacerlo de una manera como me gusta a mí, que digo siempre muy respetuosa. El ilustrador cuenta otra historia, que va como en paralelo a la historia que uno escribe. Y quería saber si había algún ilustrador que podía conectar con esta historia. Y empecé a buscar ilustradores, que es algo fantástico. Sí, Ir viendo qué te gusta, qué crees que puede conectar con tu historia. Y me encontré con Romy, que es una grosa, y le conté esto, que yo quería saber si alguien conectaba, que creía que no se podía hacer por encargo, decirle a alguien, bueno, quiero claro. que ilustres algo que yo escribí, que quería saber si eso se podía. Y conectó con la historia y le encontró un rostro al niño y encontró cómo contar esa historia con las ilustraciones. Yo creo que Pegaso, la historia está en el texto y la historia también está en las ilustraciones. Son muy lindas las ilustraciones de Romina Fraga. ¿Querés leer un fragmento cortito, puede ser? Dale, ¿sí? Bueno, ¿dónde abrí? Dale. A veces escucho a mi mamá que le pregunta a Dios por qué le pasó esto conmigo. Yo no sé qué le pasó. Por eso cuando la veo triste me acerco a ella y la abrazo. Ella se queda quieta, como yo cuando me asusto. El que me hace asustar siempre es mi tío. Él cura como mi papá, pero a las personas, y cuando viene de visita, discute con mi mamá. Ella le dice que se calle cuando se pone a contar de las operaciones, que no hable de esas cosas cuando yo estoy, que después sueño feo. Muy bueno, Andrita. Y para finalizar, Megara, contame en 2 líneas para la gente que por ahí no conoce todavía el espacio, que paso los invito y las invito a que pasen por Megara. Contá un poquito acerca del espacio. Me encanta esto que hiciste porque sin querer también fuimos de acá para atrás, que es un poco como hacer el camino inverso, y eso está bueno. Megara Ciudad de Libros nació de la necesidad que yo tenía de volver a conectarme con el ambiente, el mundillo literario, y que yo veía que estaba en las redes y que tenía que ir por ahí. Entonces, lo primero que se me ocurrió cuando no había un espacio de taller, porque en ese momento, como te digo, hubo 2 épocas muy puntuales, en mi adolescencia y después de joven, cuando ya mis hijos habían crecido y yo necesitaba encontrar un espacio de nuevo para conectarme con mi escritura, que fue lo de Laura. Y en esta otra etapa, en donde ya los hijos se habían ido todos de casa, era bueno, es el momento para mí. Y entonces se me ocurrió ver qué era esto de hacer. No nació como revista literaria, porque en realidad nació como espacio, pero tampoco como blog, porque empecé a ver y a curiosear y a preguntar mucho a gente que tenía, y empecé a mirar muchos blogs. Y te cuento que me gustaba mucho la onda de Cassiari, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo se hace para que puedas escribir tus textos, difundirlos, pero también escribir sobre otros? Y bueno, empecé a ver cómo alguien de la familia, que es un primo político, que es un gran lector,
y de ciencia ficción, y un amante de la lectura, me dijo, dale, yo te ayudo porque es informático. Así que le dimos la forma y yo empecé a ver cómo hago con casi todo lo mío, que quería que tuviera un rasgo distintivo, que fuera el loguito, esa M de Megara, que tuviera unas portadas, hacer su Facebook. Después le ganó el Instagram por goleada, porque hay mucha más posibilidad allí de que te lean. Y sin querer, por una cuestión pretenciosa casi, siempre me acuerdo que Diego, que así se llama mi coequiper al principio, que después lo ganó su profesión y acompaña nada más desde afuera, yo le decía, y yo quiero hacer entrevistas y todo. Pero dale, y sí, y bueno, hice entrevistas y creo que de lo que hay en Megara, lo que más me enriqueció, lo que más me gustó, lo que más me llevó a esa cosa linda de encontrarte con gente generosa, con buena gente, con gente nutritiva, fueron las entrevistas. Entrevisté de los nuestros, desde Landrueto, pasando por Liliana Bodoc, que ya no está con nosotros, con unos audios a los que vuelvo con nostalgia, porque hay muchas de las entrevistas que fueron grabadas y desgrabadas, Guillermo Martínez, Liliana Hecker, en el mundo de la ilustración a Pablo Bernasconi, desde su Bariloche, de afuera entrevisté a Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, que es un grosso y un genio y tiene una humildad que no se puede creer, y me dijo que atesoro, mira eso, me dijo, Sandra, me tuviste todo un fin de semana haciéndome pensar, muy buenas todas tus preguntas, para mí eso fue un regalo, y qué sé yo, a Clara Obligado, a muchos escritores de allá, muy linda gente como Andrés Ortiz Tafur, Hipólito Navarro, así que nada, en Megara van a encontrar, es un lugar para que se detenga todo aquel que le gusta leer, y van a encontrar entrevistas, reseñas de libros, todo lo que tiene que ver con la difusión. Y bueno, pueden verlo en Instagram y si no en www.megara.com.ar, ¿no? Exacto. Sandra, un placer tenerte como entrevistada. Muchísimas gracias por esta charla. Y yo quiero agradecerte a vos por lo mismo que vos me agradeciste a mí. Es por ahí recíproco, por la generosidad. Así que nada, encantada de este ratito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. A vos, Mauro. Un beso grande. Abrazo. Chao, chao. Otro. Chao.